Y buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar VIH. Espero, tal vez no tardemos las 2 horas, dependerá más o menos cómo la llevemos, pero yo creo que con 1 hora será suficiente para las diapositivas que me quedan. Y sobre todo establecer sintomatología, epidemiología, pruebas diagnósticas y el tratamiento. Bien, entonces, estaba terminando de leer un paciente que espero no equivocarme, que tiene la enfermedad se llama arteritis de la temporal, de la arteria temporal, pero ya ha cambiado su nomenclatura y se conoce como arteritis de las células gigantes. Entonces, tiene todos los datos clínicos. Así es que recordé unas cosas con relación, no tiene nada que ver con VIH, pero sí a una inmunología que es como muy similar a esto. Entonces, antes de que abramos las diapositivas y las empecemos a proyectar, nos quedamos justo acá, ya la tengo. Bueno, importante. Es pregunta. Si yo tengo relaciones sexuales con una persona que tiene VIH, ¿sí? ¿Siempre se va a generar un contagio? ¿Sí o no? Sobre todo sin protección. Sí, doctor. De acuerdo. Bueno, yo de acuerdo a lo que usted mencionó ayer, creo que no. No siempre. Ok. Sí, hay Dice una que no. probabilidad. Y Francisco dice que hay una probabilidad. Alguien dijo sí, no vi quién fue, no sé si fue... Yo, doctor, o sea, porque si la persona A está ver. infectada, Ajá. si la persona está infectada, pues, y si hay una penetración, pues obviamente sí va a haber infección. Ok. Pero, Pues no. doctor, Ajá. usted me acuerdo que había dicho que tiene más probabilidad de que, bueno, de la persona que sea penetrada sea más, pues tenga más probabilidad de contagiarse, ¿no?
Sí, sí, correcto, correcto. Recuerden que existe como una probabilidad ya calculada. Ahora, la respuesta es en realidad no. Si yo tuviera una actividad sexual y una persona está contagiada con VIH y yo no tengo VIH, no implica que yo voy a tener VIH, ¿sí? O sea, eso es como un estigma también, porque se ha tratado de catalogar como a las personas que no pueden tener como actividades sexuales o actividades de riesgo, pueden, se estigmatiza mucho en la manera, en la separación social, y no es así. Entonces, eso debe quedar totalmente claro. Una persona que tiene actividad sexual con una persona con VIH no implica que va a contagiarse. ¿Que tiene el riesgo? Por supuesto, ¿no? No sabemos si ese riesgo va a ser, pues, un poco más alto o a lo mejor va a poder evitarse el contagio. Entonces, en esta misma pregunta, la siguiente es esta. ¿De qué factores dependerá el que yo no me contagie de VIH? Estamos hablando en los términos generales de actividad sexual y, obvio, sin protección. ¿De qué dependerá? La No práctica sé. sexual. Ajá, de Ok, que Yori dice la práctica sexual. Katia no te escuché promiscuidad. y Alondra no la escuché. Así es que primero Katia y después Alondra. No sé si esté bien, pero de la promiscuidad, que la persona no Ok. sea... Sí, tiene que ver eso. Ahorita me explicarán. Y Alondra, Yo creo que influye más el tratamiento el de la persona que tratamiento. está infectada. Yo creo Ok, que es la carga viral que tenga la persona infectada. muy bien. Juan ya dijo algo también importante. Lupita también dijo algo importante. ¿Alguien más va a decir algo? Yo, doctor. La frecuencia con la que Alondra, tenga. perdón. También, Perdónenme. Alondra y ahorita Isaac, ¿les parece? sí, yo también leí que si habían, por ejemplo, algunos otros cofactores que aumenten el riesgo, como podría ser úlceras Ok, o eso también es importante. Muy algunas bien. otras enfermedades de transmisión sexual, o también leí Correcto. algo como de falta de circuncisión Sí, masculina. sí, correcto. Eso es siempre como un factor de riesgo. ¿Ok? Isaac. Sí, lo que dije de que pues depende mucho obviamente igual de la frecuencia en la que se tenga relaciones con la persona infectada. También muy importante. Extremadamente importante eso, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que yo haya tenido una sola vez actividad sexual con una persona que tenga contagio o que esté infectada con VIH, a que yo tenga 10 veces actividad sexual con ello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir recapitulando un poco lo que dijeron, porque hay que rescatar varias cosas, ¿sí? Yori, ¿qué habías mencionado? Promiscuidad, si no mal recuerdo. No, el tipo de práctica sexual. Tipo de práctica sexual. Ok, entonces, bueno, qué le establecerías a una persona? Esto sucede y se los digo de una forma muy, muy, muy sincera. Mi último paciente, que tal vez son los que por los que me acuerdo más, tal vez, cuando este chico llegó al consultorio y eh, ya había visto a otros médicos y de alguna forma ya en la historia clínica, porque nos llevamos un montón, era francamente claro que podía tener una inmunosupresión, ¿no? Entonces, ya después de todo el proceso y la confirmación de la enfermedad, en una de esas consultas me dijo, doctor, ¿será que puedo traer a mi pareja? El chico es homosexual. Le digo, sí. Dice, lo que pasa es que creo que tenemos muchas dudas, ¿no? Entonces, Yori, ¿qué le recomendarías en este caso? Tú ya hiciste el diagnóstico a una pareja, no nada más tiene que ser homosexual, puede ser heterosexual. Pero, si te dice a ti, a ver, doctor Yori, por favor, dígame que tengo que tener cuidado para que mi pareja no se contagie. ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué le dirías tú? Bueno, pues especialmente los métodos de barrera. Ok, y por ejemplo, DIU es un método Ujú, también de barrera, bueno, más que nada el condón. que uso de preservativo, muy bien, pero sí, ¿qué pasa si te dice, doctor, la verdad, como que no nos gusta utilizar preservativo? ¿Qué les dirías? No sé, no se me ocurre. Ok,
Ok, eso es importante porque esas preguntas me las hicieron a mí. Oiga, ¿qué pasa si tenemos actividad sexual sin preservativo? ¿No? O sea, la respuesta estaría en que el riesgo, por supuesto, se potencializa en ese tipo de casos, ¿no? Se correrá el riesgo, por supuesto. No sabemos si en la primera, segunda, tercera, quinta, 100 veces que vaya a tener actividad sexual se vaya a infectar, pero por supuesto tiene mayor riesgo, ¿ok? Esa es la primera. ¿Quién había dicho después? Katia, si no mal recuerdo. Katia, ¿qué habías mencionado tú? La promiscuidad. Promiscuidad, ok. ¿Cuántas parejas sexuales tendríamos a lo mejor que marcar como promiscuidad? Eso ya lo hemos hablado en algún punto. Serían 10. Ok, bien, Juan. Vamos primero ahorita con Katia y ahorita con todos los que me ayudaron para esto, ¿sí? Entonces, Katia, si yo tengo VIH y yo te digo, doctora Katia, pues prácticamente, no sé, no puedo vivir sin actividad sexual con personas diferentes. ¿Qué tendría yo que hacer para evitar que una persona, pues yo no la contagie entonces? ¿O ya no Pues podría tener actividad sexual? no, sí, de hecho había leído que las personas con VIH sí pueden seguir teniendo relaciones sexuales, pero sin embargo deben llevar lo que es acorde a su tratamiento y claro que seguir cuidándose con lo que son los métodos anticonceptivos. Muy bien, específicamente recuerden barrera, pero hay que especificar, ¿no? O sea, un método de barrera que sea protector, ¿ok? Correcto, muy bien. Después escuché, si no me recuerdo, a Juan, después a Lupita, a Londra y también al último Isaac. Entonces, Juan, ¿qué habías mencionado? La carga viral de la persona Muy infectada. bien, eso es muy importante. Entonces, por el hecho de que yo puedo contagiar o no puedo contagiarme, dependerá también mucho de la carga viral. Dentro de las pruebas diagnósticas, que tal vez veremos acá, necesitaremos hacer una carga viral que se establece para tratar de conocer, y eso va mucho con relación al número o recuento de los linfocitos TCD4. No es lo mismo el que una persona lleve adecuadamente su control, el HAART, los HART, con una situación de elevación considerable de los linfocitos TCD4, no un estado inmunosupresor, pero con una carga viral relativamente baja. No todas las personas tienen la misma carga viral. Mientras mayor carga viral se tenga, por supuesto, mayor riesgo de contagiar. Eso es una realidad. Bien, siguiente, Lupita, ¿qué habías mencionado? Lo del seguimiento de su tratamiento. Muy bien. Entonces, ayer les hice un poco la analogía, que si bien no pasa a ciencia cierta exactamente como se los mencioné, es completamente práctico para que ustedes se los digan a sus pacientes con VIH. Si mi paciente deja de tomar sus retrovirales, se estará teniendo una replicación mayor del virus por el simple hecho de abandonar una sola dosis. Entonces, el paciente va a tener un control muy estable de la carga viral y de las células inmunológicas linfocíticas T que le permitirán tener una vida totalmente normal, ¿sí? O recaer en muchas cuestiones. ¿Muy bien? Entonces, eso es totalmente cierto lo que dice Lupita. Si la persona tiene el apego hacia el tratamiento, no tendría por qué tener recaídas considerables en términos de infecciones oportunistas u otro tipo de riesgos para transmitir la enfermedad, ¿no? Muy bien. Alondra, ¿qué mencionabas, Alondra? Alondra mencionaba algo también, si no me recuerdo, fue la que dijo de las úlceras. ¿Qué pasa con eso? Ajá, bueno, esos cofactores que mencioné como que aumentan la probabilidad o más bien el riesgo. Muy bien. Recuerden todas las enfermedades de transmisión sexual que vimos, ¿sí? Hablábamos de clamidia, hablábamos de gonorrea, hablábamos de herpes, virus de papiloma humano. Bueno, en el momento en el que estábamos teniendo las clases, les mencionaba que hay que siempre hacer como una búsqueda de VIH en las personas, o se justificaba. Yo encuentro una persona con una uretritis gonocócica,
Por supuesto, vamos a explicarle el por qué tendría que estar dándole un seguimiento no nada más para esa enfermedad, sino también para otra. Entonces, cuando existen microabrasiones, ya sea a nivel del pene, a nivel vaginal, a nivel anal, que puede estar propiciado, ojo, por algún otro tipo de enfermedad de transmisión sexual, como ya las hemos visto, por ejemplo, los chancros, los chancroides, todo esto, y no nada más eso, también lo que se provoca con las lesiones dérmicas de herpes simple, por ejemplo. Bueno, en esos casos siempre va a existir mucho mayor probabilidad de contagio. Persona que tenga microabrasiones, digo, no necesita tener pues una úlcera donde prácticamente estaría desprendiéndose los genitales, no necesita tener eso. Y no nada más las personas que tienen ese tipo de infecciones. Personas que tienen prácticas sexuales, por ejemplo, introducción de juguetes sexuales que pueden ser como muy dolorosos, muy lacerantes, actividad sexual que puede ser como de un gran riesgo, algo que sucede muchísimo con las personas que inician actividad sexual anal, que empiezan a tener laceraciones. Eso también hace una potencialización de la infección o del riesgo de adquirir VIH. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Isaac, ¿qué habías mencionado, Isaac? Yo hablé sobre la frecuencia. Ok, ¿qué pasa con la frecuencia, entonces? Dije que, pues, no es lo... Ajá, bueno, usted igual lo dijo, que no es lo mismo tener una relación, o sea, nada más tener una vez relaciones sexuales con una persona infectada que a tener como 10 o más. Ok, eso es, ya lo habíamos explicado, ¿no? Muy bien. Déjenme ir por una pluma, porque quienes me dijeron algo van a tener punto 2, ¿sí? Es muy sencillo, diríamos sí, pero no sé, ya saben que eso de la participación es importante. Esperen. Bien, espérenme, déjenme anotarlo, sinceramente, si no se me olvida. ¿Dijo punto 5, doctor? Dije punto 2. Ya van a tener muchos Bien. como puntos, ¿no? Después fue también Juan, ¿no? Y ¿quién más? Lupita Guadalupe es Rejón, ¿verdad? Londra. Sí, doctor Rejón. Muy bien. Hay algo que no me han dicho. ¿Qué puedo hacer como para, bueno, no más bien, ¿qué puedo hacer? Porque eso no lo puedo hacer yo. Pero hay algo muy importante y también quiero que participen en esto. Digo, a final de cuentas es inherente a la clase y viene la siguiente pregunta. Ya establecimos entonces qué tipo de recomendaciones podríamos dar a una persona que podría tener las actividades de riesgo, infectarse o no infectarse. Ya vimos ciertas características que sus compañeros nos están mencionando y que es muy importante. O sea, hay que explicárselo, aunque sea como si explicáramos con manzanas, así se lo tendríamos que decir a nuestros pacientes. Pero viene algo. Una persona puede desarrollar anticuerpos contra VIH, sí, no y por qué. Sí, por estar expuesto a la enfermedad, aunque no haya tenido una infección. O sea, porque... Muy bien, Francisco. Ok. ¿Quién más me dice algo? Bueno, no sé si tenga que ver, pero usted ayer mencionó que en la primera fase se generaban anticuerpos, ¿no? Sí. O sea, entonces sí se puede. Pues sí. Muy bien. La respuesta es sí. ¿Ok? Vámonos a la siguiente pregunta, con la misma cuestión inmunológica, porque ahora lo recordaba. Si se pueden generar anticuerpos, entonces,
supongamos que yo he tenido actividad sexual con 5 parejas y esas 5 parejas tienen VIH. Me he hecho todos los estudios posibles y esas 5 personas no me han infectado. Preguntan, ¿significa que yo tengo anticuerpos para la enfermedad, sí o no? No. Yo digo que no Él dice siempre. que acá te dice que no. Igual digo que no. Ok, bien, aquí viene algo importante. Sí, bien. Las últimas investigaciones con relación a VIH y la creación de anticuerpos implica que las personas que se exponen hacia el virus, pero que no desarrollan la enfermedad, es como cualquier otra enfermedad. ¿Qué significa eso? Significa que van desarrollando una exposición. Por eso algo también de lo que dijo Francisco es muy importante. Por el simple hecho de haberse expuesto a la enfermedad, se desarrollan anticuerpos. Pero aquí viene algo muy importante. No por el hecho de que yo me haya expuesto a 5 parejas con VIH y que yo no me haya enfermado, significa que yo ya soy inmune a la enfermedad. Porque no existen anticuerpos neutralizantes contra VIH. Eso es importante. ¿Bien? Los anticuerpos que se generan contra VIH no son capaces de neutralizar la infección. Podríamos decir que sí tengo anticuerpos, ¿bien? Que de alguna forma mis células inmunológicas me han ayudado, las células linfocíticas T, las células linfocíticas B, y también las células NK. De hecho, son las NK tal vez las que tienen mayor relevancia para el proceso de inmunología en personas que no se infectan. Es decir, se activan demasiado rápido que las eliminan, pero no necesariamente crean el anticuerpo más específico para poder neutralizar el virus. Si llega una carga viral muy alta, si yo tengo tal vez laceraciones genitales, si las personas con las que estoy teniendo contacto nunca tomaron sus antivirales o retrovirales y yo me vuelvo a exponer, por supuesto voy a tener la enfermedad, ¿sí? O sea, vamos a decirlo en cierta forma, el hecho de que no me haya infectado implica prácticamente una cuestión de probabilidad, ¿bien? Pero no implica que yo soy inmune a la enfermedad, porque no existe una inmunidad por el momento para que las personas, si bien han tenido algún tipo de contacto con o exposición al virus, generen ya una protección específica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, Isaac? Es que también, no sé si estoy en lo correcto, pero también tengo entendido de que, pues, por ejemplo, si yo tuve relaciones sexuales con alguna persona infectada, o sea, no se me va a manifestar el día de mañana. Tengo entendido Eso es que totalmente cierto. tarda mucho o sea, tarda un poco en manifestarse los síntomas. Sí, tienen sus periodos y esos periodos son variables. Y esos periodos también implican todo lo que hemos hablado. Carga viral, tipo de VIH, tipo de inmunidad del huésped, muchísimas cosas. Es decir, me ha tocado 2 pacientes, ¿sí? Que han sufrido violación y que han llegado al consultorio o por alguna razón yo las he atendido, sobre todo fueron dos mujeres, y en el momento en el que se les tiene que dar una profilaxis, porque eso sí existe, de hecho está justamente, quienes les encanta el lunch, a mí me encanta el lunch, pero en Lunch Papadakis en el capítulo de... es en el capítulo de exposiciones sexuales a abuso sexual, o más bien le dice, exposición infecciosa a abuso sexual. Más o menos así viene el capítulo. Y si lo buscan en todos los temas al final, ahí lo van a poder encontrar por tema violación. Entonces, se les da una profilaxis, implica para las principales infecciones transmitidas de forma sexual e implica un seguimiento también para VIH. Entonces, tú no le puedes dar a una persona o no puedes en ese momento iniciar retrovirales a pesar de que la persona que haya cometido el asalto sexual pudo haber estado contagiado con el virus. O sea, sí tiene que ver los periodos de incubación, ¿bien?
y el momento en el que, si bien nuestras células inmunológicas pudieran rechazar un poco el virus, porque eso sí sucede, bien, por cargas virales muy bajas o porque la inmunidad sea muy fuerte, etcétera, no se va a tener una protección específica, ¿sí? Nunca se ha visto una protección o una inmunización completa en alguna persona. De hecho, es muy específico el texto que se menciona, sobre todo en PubMed y en el Redbook. Las personas que han tenido una exposición al virus logran tener células inmunológicas T, CD4 y CD8 intactas, con un compromiso importante de las células NK para neutralizar de primera instancia el virus. Sin embargo, algo así menciona, no existe una protección prolongada ni específica con anticuerpos neutralizantes, ¿bien? Eso hay que decirlo mucho porque, vaya, a final de cuentas una persona expuesta al virus, inclusive si ya tiene la infección, si ya tiene VIH, también va a desarrollar anticuerpos, ¿ven? Recuerden que hablábamos ahí un poco, mis células, que son las que me tendrían que ayudar para llevar ese antígeno hacia la célula B y que se genere el anticuerpo, no están funcionando. Entonces, puede haber cierta desequilibrio entre la célula receptora, la célula presentadora y la célula que produce el anticuerpo, ¿ven? Eso es un poco de la complejidad del VIH, o más bien, la base fundamental inmunológica por la que no existen anticuerpos muy específicos para ello, ¿bien? Entonces, que quede claro esta parte. Si yo tengo una actividad de riesgo, digo, cuestiones del azar, cuestiones de probabilidad, no sé si me voy a infectar, no sé en realidad qué sucederá. Por eso vuelvo a ser como muy enfático en que ustedes, sobre todo, porque chicos, ustedes están en la edad sexual. ¿Recuerdan todas esas estadísticas que vimos en las enfermedades de transmisión sexual? Eran prácticamente de los 21 a los 24 años, ¿no? O 20 a 24. Inclusive podrían estar bajando cada vez más las tasas de incidencia en cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Ustedes están en esa edad y si ustedes van a generar también actividades sexuales, ustedes deben tener la responsabilidad de protegerse y proteger también a su pareja o a sus parejas, ¿no? No, nunca vamos a entrar en esos detalles, ¿bien? Así es que siempre ténganlo muy en cuenta. Ahora, si una persona, esta es otra pregunta, si una persona ya conocida con VIH y que también puede generar una transmisibilidad, ¿cuáles son las formas que tendríamos que aconsejarle para no producir un contagio a sus familiares cercanos? Es decir, se los pregunto por qué. Yo cuando era niño, bueno, ni tan niño, ya estaba como adolescente, recuerdo mucho que también eran como tratadas como con alfileres las clases de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en la secundaria. Y recuerdo muchísimo que llegó un doctor que, digo, no sé de dónde llegó el doctor, pero él aseguraba que si una persona besaba a otra persona y se transmitía cerca de 2 litros de saliva, podía generarse un punto de contagio. ¿Qué tan cierto o qué tan falso puede ser esto? ¿Quién me dice? Es decir, ¿cómo puedo proteger a mi familia, mi esposa, mi novio, mis hijos? Es importante que se sepa eso. Es capaz de transmitirse todavía de alguna otra forma de las que ya mencionamos, que es la transmisión sanguínea, que es la transmisión sexual, vertical, todo esto. Pues hasta ahora no hay evidencia y está desmentido que se transmite a través de algo como un beso por saliva, por ejemplo. Totalmente cierto. Ahora, imaginemos que yo... perdón, Andrés. Sí, quería comentar algo sobre eso. Precisamente se ha comentado mucho de que, bueno, ya es una realidad, no se puede transmitir el virus por vía saliva, ¿no? Entonces, se dan recomendaciones de que pues no es necesario, porque ha habido casos de que no, pues tienes que separar tus platos, tus utensilios, etcétera.
y pues se ha visto que no es cierto. Sin embargo, escuché, bueno, también leí que a menos que un paciente infectado con VIH, en dado caso tenga un problema periodontal donde sus encías sangren o donde tenga asociadas úlceras bucales o lo que sea, podría elevarse un poco más el riesgo en estos casos, pero si lleva su tratamiento de forma adecuada y se controla el problema periodontal, no hay más problemas. Pero sí me quedó el detalle de que a menos que tuviera ciertas afecciones periodontales. A eso iba. Una persona, por el simple hecho de besar a otra persona, vaya, o sea, si alguien en algún punto de nuestros pacientes tuviera la necesidad o el deseo de besar a su pareja, no pasaría absolutamente nada. Se aumentaría el riesgo, y eso es una realidad de lo que dice Andrés, si imaginamos que las personas que se besan tienen problemas donde el contacto a través de mucosas y hemoderivados se pudiera dar. Recuérdenlo, no es que sea una transmisión, ¿sí? O sea, no estamos haciendo una transfusión sanguínea entre una persona que tiene aftas bucales o úlceras a nivel bucal con otra que también los tiene. Sin embargo, eso sí podría aumentar el riesgo de padecerse. Vaya, es extremadamente bajo, ¿sí? De hecho, de nosotros lo que estábamos hablando ayer, que una posibilidad, por ejemplo, era de 1 en 1000 y 1 en 100,000, casi, bueno, esta es extremadamente baja. No se ha ni siquiera documentado casos confirmados de que esa sea la exposición, porque previamente los pacientes que han tenido ese tipo de contacto ya han tenido actividad sexual, ¿sí? Entonces, podría, y así la literatura lo puede mencionar, podría que a razón de que las exposiciones orales con problemas sangrantes o de exposición de hemoderivados a través de las mucosas, podría haberse involucrado en la transmisibilidad del VIH. Pero no es absolutamente nada, como bien dijo Francisco, comprobado científicamente que eso se genere, ¿bien? O sea, las hipótesis y todo esto de transmisibilidad podrían ser, digo, a final de cuentas es una transmisión de sangre que se tiene contacto con una mucosa de otro huésped y que podría, en algunos de los casos, teniendo en cuenta la fisiopatología, podría hacerlo. No hay nada comprobado, ¿bien? Si es que siempre tienen que quedarse como con las formas de transmisión que nosotros ya explicamos en esta parte, ¿bien? Entonces, bueno, ya a razón de esto, ya tratamos de despejar por lo menos algo que para mí era importante, ¿bien? Si ustedes tienen en algún momento que dar algún consejo en esa parte de la actividad sexual, que tengo que hacer, los platos, vaya, yo puedo comer del mismo plato que una persona con VIH y no me voy a enfermar, ¿sí? Por eso, créanlo, la forma de aceptación, de reconocimiento, información que se les tiene que dar a los pacientes, por lo menos con esta enfermedad que es todavía muy desconocida para muchas personas, tiene que ser lo más real posible, lo más cercano hacia la evidencia científica y sobre todo, si nosotros no tenemos la respuesta en ese momento, vamos a tratar también de encontrarla y transmitírsela a ellos. Entonces, nada más con las infecciones oportunistas. Ayer me quedé aquí, ¿no? Ya lo mencionamos, ya vimos y habíamos comentado que una aparición de una enfermedad oportunista de este tipo, de esta magnitud, bueno, siempre tendría que ver que el paciente está con un estado de inmunosupresión y entonces se justifica el hecho de hacer la búsqueda. ¿Qué es lo que más yo, en mi práctica clínica, he visto con relación a los pacientes que presentan ya SIDA? Yo les puedo decir que he visto en el número 1 candidiasis, ¿sí? En el número 2 he visto pacientes con herpes recurrentes en lesiones que son primarias, que no sanan, que tienen más allá de unos 28, 35, hasta 40 días y no mejoran, ¿sí? Entonces, eso. Y por lo menos a mí me ha tocado casos de histoplasmosis y de, por supuesto, las neumonías recurrentes de cualquier entidad bacteriana, ¿bien?
Por lo menos es lo que a mí me ha tocado. Me ha tocado también un caso de neumocistis, Girovechi, y eso fue a nivel hospitalario. Entonces, los pacientes en realidad son los primeros preocupados porque no mejoran, no mejoran, no mejoran y no mejoran. Tuve recientemente un caso a distancia de un chico que me envió la sintomatología de uno de sus tíos y que había tenido un crecimiento a nivel del cuello en unos ganglios y que posterior a todo el tratamiento y a que no mejoró a un 100%, lo conveniente fue hacer una punción para tratar de detectar qué tipo de contenido tenía, si era necesario llevarlo a biopsia o si era llevarlo hacia un cultivo. El chiste es que se cultivó y se observó que se tenía Cándida albicans en ese tipo de ganglio. O sea, díganme ustedes, ¿eso es normal? Digo, si fuera normal, por lo menos alguien de aquí ya hubiera tenido Cándida, ¿bien? En esa zona. No hablemos por lo que ya comentábamos, a lo mejor de la parte genital, que ya dijimos que tiene sus variables epidemiológicas, pero para este paciente, por supuesto, no era absolutamente normal, ni para nadie, el que en esa zona ganglionar cervical anterior se presentara esto, ¿bien? Así es que, y subclavia, tenía un subclavio también con ese punto de inflamación. Entonces, mi recomendación al final, porque le pedí que se acercara con un médico, porque yo no podía revisarlo por la distancia, le comentaba que tenía que preferentemente acercarse con un médico internista o con un infectólogo, porque sí se necesitaban realizar un cribado para, por lo menos, VIH, así de sencillo. Ya después no he sabido nada de él. Yo tampoco he preguntado, que esa es otra parte, ¿sí? Pero espero que lo haya hecho. Si después me entero, ya les comentaré y si todavía estamos en clases, qué ha pasado con ese paciente, ¿no? Entonces, todos los pacientes tienen un riesgo alto de caer en infecciones oportunistas. Eso inclusive se ha visto en pacientes que tienen un recuento leucocitario de los linfocitos TCD4 por arriba de las 200 unidades. Eso ya lo dijimos. O sea, yo voy a establecer esta parte del síndrome de inmunodeficiencia humana si el paciente por el recuento está menor a esta cifra. Pero también voy a establecer el síndrome de inmunodeficiencia humana si la persona tiene este tipo de infecciones que no debería tener o inclusive tiene una afección que no puede curarse. O sea, el simple hecho de que yo tuviera, por ejemplo, a un paciente que tiene tos persistente, tos persistente, tos persistente, tos persistente, ¿bien? Y que de alguna forma yo documento cualquiera de los microorganismos oportunistas, bueno, yo ya tengo prácticamente el 70 a 80% del diagnóstico de VIH, ¿sí? Porque un estado de inmunosupresión es más frecuente con este tipo de infecciones que, por ejemplo, cualquier otro tipo de neoplasia que no correspondiera a la edad del paciente, ¿sí? Entonces, todos tienen un riesgo alto e inclusive también se ha visto, para que ustedes no nada más piensen, que todas las personas por abajo del recuento de los linfocitos TCD4, por abajo de los 200, van a tener infecciones oportunistas. No, hay personas que tienen recuentos por abajo de ese nivel y que no presentan absolutamente nada, se mantienen asintomáticos, ¿sí? La intención de esos pacientes es recuperarlos hacia un nivel normal para que no tengan la posibilidad de desarrollar esas enfermedades, ¿bien? Entonces, mucho de lo que se dice que es clave en el tratamiento de un paciente en primera instancia para el VIH, tiempo fundamental, totalmente importante, los primeros 6 meses, ¿sí? Aquí viene como una de las, discrepancias, vamos a decirlo así, porque yo no voy a tener en todos los casos a un paciente en ese periodo de tiempo. Yo lo puedo tener entre 3, 6, 10 meses, hasta un año que ya tiene VIH y que no lo sepa el paciente, ¿sí? Entonces, si yo detecto pacientes en un estadio muy temprano,
que tiene mucho que ver con las actividades de riesgo, yo tengo que iniciar lo más pronto posible porque ese es el periodo más crítico, ¿sí? En los primeros 6 meses de adquirida la infección es cuando voy a tener mayor probabilidad de que se desarrolle cualquiera de estas infecciones oportunistas. Entonces, eso por lo menos hay que darle siempre la trazabilidad de las actividades de riesgo y evitarlas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a evitar? Con el tratamiento. No existe absolutamente ninguna otra indicación. Bien. Entonces, epidemiología. Bueno, también con relación a la epidemiología, podremos encontrar 1001 informes que nos darían un poco el panorama de cuáles son los países que tienen las poblaciones, las edades, inclusive, o la distribución de edad. Por lo menos lo que siempre se menciona es que las regiones africanas subsaharianas son las que tienen mayor cantidad de casos, ¿sí? O sea, esta coloración habla un poco como el semáforo epidemiológico. No está por acá la parte de América. Ahí tendríamos mucho en Centroamérica y en islas del Caribe, y también en el sur, sobre todo en la parte de Brasil, ¿no? Ahí hay muchísimos casos, y por supuesto México y también el norte. Pero las zonas más importantes en el continente americano van a ser las regiones del Caribe, regiones del sur de Brasil y sobre todo también algunas regiones de México. 37.9 millones de personas existen actualmente. Esta es la prevalencia para el VIH, ¿sí? Entonces, los CDC en Estados Unidos por lo menos estiman que la tasa estimada de diagnóstico en el periodo de tiempo comprendido entre el 2010 al 2019 es más o menos entre 11.4 por 100,000 habitantes. Esto siempre se los digo de una forma como para trasladar esos números a nuestros números. Si tenemos en cuenta que en Ciudad del Carmen existen cerca de 300 a 400,000 personas, ahora ya creo que debería haber incrementado, pónganle ustedes a 500,000 personas, pues estaríamos hablando arriba de las 55 casos, pónganle ustedes para redondear, 60 casos identificados en Ciudad del Carmen. Así como mínimo, más aquellas personas que no saben que tienen todavía VIH. Entonces, siempre trasladen esos números epidemiológicos, inclusive a su región en donde vivan, a su localidad, y de verdad van a encontrar casos, ¿sí? Muchos casos. La mortalidad, 3.9 por 100,000 habitantes. Vaya, podemos decir que es baja la probabilidad de morir por VIH por el alcance que se tiene actual con el tratamiento. Hombres homosexuales, 28 veces más de probabilidad. Esta tal vez es una de las cuestiones epidemiológicas que más llega a estigmatizar a los homosexuales. El hecho de que sí se presente la tasa más elevada en homosexuales, varones, vaya, no implica que todos los homosexuales varones tengan VIH, ¿sí? Vaya, por el amor de Dios, debemos ser conscientes y debemos ser, vaya, yo no pido que sean, es decir, creo que nosotros cometemos un error en pedirle a las personas que sean inclusivas. Eso sería como natural, no tendríamos ni siquiera como que estar pidiendo a las personas o a las organizaciones o a, oigan, sean inclusivos. No, ¿por qué segregar, no? O sea, esa es una tontería el hacer un punto de discriminación por cualquier tipo de tendencia sexual. Es totalmente absurdo, ¿bien? Entonces, siempre ténganlo en cuenta. Sí, existen poblaciones muy marcadas, pero eso no implica que se tengan que estigmatizar o llevar a cabo una cacería para este tipo de personas, ¿no? Bien, entonces, sí tienen una mayor probabilidad y la práctica sexual, sobre todo en ellos, es el punto en el que los eleva a tener esa predisposición mayor. Hombres, 81%, perdón, de nuevas infecciones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que por lo menos en los últimos años, estamos hablando tal vez de los últimos 5,
se ha visto que el 81% de los casos corresponde a varones, ¿sí? Por eso, la relevancia nuevamente en la protección que ustedes deben ofrecer a sus pacientes, a sus parejas y a ustedes mismos, ¿bien? Edades, sobre todo las edades que tienen mucha relevancia, vienen siendo nuevamente las edades en la época de mayor actividad sexual, ¿no? No es en realidad la época de mayor actividad sexual, es la época de mayor número de parejas sexuales. Tal vez aclarando un poco ese tema, ¿no? Ya lo hemos hablado desde las enfermedades de transmisión sexual, pero sí les puedo decir que en la mayoría de todos los casos humanos, ese es el periodo en el que más exposiciones a parejas sexuales se tienen. ¿Bien? Raza negra y latinos corresponden por lo menos a los grupos que mayormente se infectan, ¿sí? Y eso también ha sido mucho el problema con relación a los accesos económicos, educativos, sanitarios, ¿no? Países que están totalmente involucrados en la epidemiología mayor, ya lo mencionábamos, la África subsahariana, y aquí sobre todo, no únicamente como por la región que es específica para una raza tal vez negra y que tienen como pocas, posibilidades de acceso a la educación y la salud. Sobre todo en esta región, hablando un poco con relación a los tratamientos, es la zona en la que menos cantidad de tratamientos se ofrecen, ¿sí? O sea, esta parte en la segregación económica y distinción de qué países adquieren también mayor cantidad de medicamentos contra VIH, esas zonas adquieren muy pocos y aparte de que adquieren muy pocos, no se dan de forma oportuna ni se da una trazabilidad, ni mucho menos se individualiza la terapia, ¿no? Ese es un gran problema en la región africana, ¿bien? 59.5% de la población desconoce la infección en este momento. Es increíble la cantidad de personas que en este momento tienen VIH y no saben que tienen VIH, ¿bien? Entonces, eso por hablar un poco con relación a los datos epidemiológicos, ¿no? Les digo, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de información, pueden encontrar incluso información de estudios específicos que se han determinado para las poblaciones, para las terapias, etcétera, ¿no? Los niños se infectan de VIH, si se infectan de VIH, los adolescentes también, pueden existir recién nacidos infectados con VIH, ya lo hablábamos ayer, por los hechos de transmisibilidad, y tal vez de lo que muchas veces las personas más temen, porque me ha pasado en todos y cada uno de los casos, es hablar del pronóstico. Oiga, doctor, ¿cuándo me voy a morir? Digo, tal vez como 2 o 3 pacientes que he tenido con VIH me lo dicen. Oiga, doctor, ya casi hablan como si ya tuvieran la fase terminal de un cáncer, ¿eh? Pero se les hace el diagnóstico. No sé si les comenté, ahorita que estoy mencionando esto, pero sí llegan a tener como esa preocupación y por supuesto en algún punto es entendible. Pero no sé si les he contado cuando yo roté en infectología en mi internado y que me tocó con un doctor que tenía la peor sensibilidad y cero comunicación afectiva con relación a los pacientes. Estaba en medicina interna, me tocó rotar una semana en infectología y bueno, vamos a rotar ni me acuerdo el nombre del doctor, sinceramente, pero era un doctor ya bastante de edad, arriba tal vez como de los 60 años, 65 años. Y el chiste es que, bueno, vamos a pasar visita y pasamos visita en el pabellón de infectocontagiosos, que hay que vestirse, que hay que tener mucha precaución y bla, bla, bla. El chiste es que visitamos a un paciente, leíamos el expediente, etcétera, y había recientemente llegado el laboratorio confirmatorio con Western Blot y recuento de CD4 para el paciente con VIH. El chiste es que yo no sabía, ni el paciente sabía, ni el doctor sabía
que se trataba tal vez de la primera ocasión que le iban a decir en el diagnóstico, porque era un chico de 17 años. Y recuerdo muy bien ese día porque el chavito de 17 años que no mejoraba, había ingresado por neumonía. Y recuerdo muy bien porque su hermana, que tal vez, no sé, debió haber tenido como unos 5 o 6 años mayor que él, justo era quien lo estaba cuidando. Entonces entramos, empezamos ya a revisarlo. Y dijo, pues bueno, tú tienes que, ya estás mejorando, ya te vas a tu casa. Le dije, no, así, doctor, ¿pero y qué? Y el doctor justamente así se volteó y como de una forma muy fría le dijo, pues que no sabes, tienes VIH, pero fue totalmente tajante. En ese momento, de verdad, no voy a olvidar la cara del chavo y cómo de forma inmediata empezó a llorar y vaya, su hermana lo abrazó por completo y empezaron a llorar juntos, ¿no? Entonces, así fue como se lo dijo, tajante, que tenía VIH, sin decir más, se quedó pues llorando un poco. Yo me sentí muy mal y le dije, no sé si tengas alguna duda o alguna pregunta. Hasta me disculpé como por el doctor, le dije, no sé si yo ya te había mencionado algo del diagnóstico, yo casi te pido disculpas por la forma en la mejor en la que te estás enterando y de alguna forma como a darle ánimos, ¿no? O sea, trata de hacer esto. Mira, la enfermedad tiene ahora como muchas alternativas terapéuticas, bla, 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 bla. Creo que puede como tranquilizarlo un poco más, ¿no? Pero para este tipo de cosas, en cuestión del pronóstico, las personas suelen preocuparse muchísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender por lo menos? Cuando yo tengo un paciente que está diagnosticado con VIH, o que tiene VIH y no está diagnosticado porque también sucede, si un paciente no recibe tratamiento, es extremadamente malo, ¿bien? Tiene una tasa de mortalidad inclusive mayor al 90% a 8 años. Me van a decir, pues bueno, son 8 años. Vaya, ¿quién de ustedes les gustaría que les dijera, tienes 8 años de vida a partir de ahora? Creo que a nadie, ¿bien? Aparte de eso, no la pasan bien sin un tratamiento este tipo de pacientes. Por supuesto, hay personas que pueden tener un tiempo de progresión hasta 1 año y en ese año morirse. Y dependerá, vuelvo a repetir, de todos los factores que hablamos al principio de la clase. Entonces, si ya se establece en alguno de estos pacientes sin tratamiento un síndrome de inmunodeficiencia humana, el promedio es menor a los 2 años de supervivencia. ¿Bien? O sea, en el primer caso estamos hablando de VIH, hasta que se asocia tal vez la inmunosupresión o una infección oportunista. Pero ya cuando tienen SIDA, cuando ya está totalmente establecido, no hay ningún tipo de tratamiento, muy bien, progresión a menos de 2 años en cuestión de mortalidad. La mortalidad está relacionada con los factores de riesgo de la propia infección, la promiscuidad, el hecho de tener uso de drogas, actividad sexual sin protección, digo, todo lo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Y cuando una persona que viene totalmente lo contrario, está tratada y tiene un buen apego, podríamos hablar que la mortalidad se reduce, pero significativamente, a 50 muertes por 100,000 personas contagiadas, no 100,000 habitantes, sino 10,000, personas contagiadas. Este número es muy bueno, ¿sí? Porque en realidad la mortalidad podría deberse para este tipo de personas, las 50, por algún otro tipo de razones asociadas. O sea, tener 50 muertes por 10,000 personas, si bien es un número, pues bueno, triste porque es una realidad, ya no es nada comparado con el hablar del 90% de los casos a 8 años. ¿Bien? Entonces, la terapia antirretroviral y, por supuesto, un apego con un régimen supervisado es lo que va a permitir que estos pacientes no lleguen a esas instancias. ¿Bien? Entonces, bueno, manifestaciones clínicas. Pregunta importante para ustedes. ¿Cuál es el síntoma principal en una persona que tiene VIH? ¿Qué me dice? Creo que sería más que nada que tenga una infección
que sea grave o que sea recurrente o que sea inusual. Ok. ¿Alguien más? Que se enferme Doctor, de pérdida de peso. Pérdida de peso. Ok. ¿Algo más? Yo leí que eran muy inespecíficos las manifestaciones y básicamente la exploración debía ser pues completa para poder diagnosticar. Correcto, Judith. ¿Sí? ¿Qué significa? No existe un síntoma, ni siquiera que nos haga sospechar que el paciente tiene VIH. Lo que mencionaba que no sé si fue Francisco, pero lo que mencionaba es una infección que no es usual. Ahí estamos hablando de un estado de inmunosupresión. ¿En qué grado? No lo sabemos hasta que hagamos el recuento de los linfocitos TCD4 o la carga viral. Pero ahí ya, por supuesto, estamos pasando a una fase más. Un paciente que se infecta con VIH no tiene absolutamente nada específico, sino todo lo contrario. ¿Bien? Es decir, no vamos a poder saber de qué se trata si mi paciente me dice, oiga, doctor, fíjese que tengo como dolor de cabeza, ¿no? Oiga, doctor, fíjese que tengo diarrea. Doctor, fíjese que tengo, ¿qué les gusta? Tos, ¿no? O sea, no hay absolutamente nada que nos haga sospechar de que un paciente va a tener esto. Gabriel, ibas a decir algo, perdón. Yedid tiene la respuesta correcta. Yedid, tienes punto 2 también con esto, ¿sí? Gracias. Ajá. Sí, digo, ya veremos más, por ejemplo, qué pasa con estas manifestaciones clínicas de acuerdo a lo que hemos establecido con las fases que adquieren los pacientes, ¿no? O sea, es una realidad. Se puede parecer a una mononucleosis, se puede parecer a síndromes sistémicos por enfermedades provocadas a nivel sistémico. Ejemplo, se podría incluso presentar hasta como una fiebre tifoidea, se podría presentar como un herpes virus, vaya, varias de esas características, pero no hay absolutamente nada que nos oriente que el paciente tiene VIH. Por eso, muchos de los pacientes pueden llegar a tardar en el diagnóstico y que es donde nosotros perdemos tiempo, ¿no? Entonces, en la historia clínica, tal vez un poco recapitulando y nada más como resumen de lo que hemos hablado, tendremos que investigar si mi paciente tiene relaciones sexuales sin protección, si el paciente dentro de estas actividades sexuales tiene relaciones anales receptivas, que dijimos es la actividad sexual de mayor riesgo, ¿sí? Si es promiscuo, si tiene enfermedades de transmisión sexual o antecedente de enfermedades de transmisión sexual. Ya dijimos clamidia, gonorrea, sífilis, virus de papiloma humano, herpes, bla, bla, bla. Drogas intravenosas, que también esto, yo por lo menos nunca he tenido un paciente que me diga, fíjese que yo tengo actividad sexual siempre con protección, con mi misma pareja, pero fíjese que soy adicto con uso de drogas intravenosas. Nunca me ha tocado a mí, ¿sí? Sí, sé que existen y sé que han llegado a los hospitales, por lo menos que yo, en los que yo he estado, pero no me ha tocado a mí entrevistarlo y que me diga ese tipo de antecedente, ¿ok? Recepción de hemoderivados, ya lo hemos hablado también. Contacto de mucosas con sangre infectada, esto es un poco de lo que hablábamos, sobre todo para, tiene mucho que ver con las lesiones de pinchazos que se pueden adquirir, o hablábamos inclusive de las actividades de riesgo para los doctores, bla, 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 ¿bien? Y hablábamos también de la infección materna. Recién nacidos, lactantes, edades preescolares, todas estas poblaciones también pueden tener el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, un poco nada más para la historia clínica. Si yo tengo una embarazada que detecto que tiene VIH, la indicación es parto por cesárea forzosamente, ¿bien? Y por supuesto, esa mamá tendría que estar iniciando la terapia antirretroviral de forma prenatal, por supuesto, y también continuarla con el recién nacido de forma inmediata, porque no sabemos si ya ha tenido el paso transplacentario o ha tenido la necesidad de, o lo ha evadido, ¿no?
no sabremos hasta que le hagamos análisis al pequeño. Bien. Entonces, ahora sí, un poco de las manifestaciones clínicas que ustedes a lo mejor pudieron leer. Lo primero, justo como dijo Yedid, son totalmente inespecíficas, ¿sí? Y lo primeritito que hay que conocer es que el paciente puede presentar manifestaciones clínicas, signos, síntomas, ¿sí? En cualquiera de las etapas de la infección por VIH. Conforme vamos avanzando más a la última fase, o la tercera fase, que es el síndrome de la inmunodeficiencia, por supuesto, van siendo mucho más marcadas. De hecho, la literatura menciona mucho, en las etapas sobre todo de una seroconversión aguda, que dijimos es la número 1, lo que más suele suceder con los pacientes con VIH es que tienen síntomas muy similares a los de una gripe. Pueden tener fiebre, pueden tener malestar general, puede inclusive aparecer un exantema generalizado, que en la mayoría de los casos no sabemos absolutamente nada de dónde vino ese exantema. Bien, podríamos inclusive errar en el diagnóstico para esos exantemas, ¿sí? Esto es un exantema, ambos casos tienen VIH. Ahora, díganme ustedes, ¿cómo lo voy a poder diferenciar? Yo tal vez si viera un paciente con esto, que de hecho en el lado derecho no se aprecia tal vez tanto, por la piel clara, en el de la izquierda por supuesto se aprecia más, pero si yo viera esto, digo, VIH tal vez sería como mi quinta a una séptima opción con relación al rash. Digo, yo por lo menos, y se los digo de una forma sincera, no lo tendría como tal vez ni siquiera en el top 3. Ah, fíjese que usted tiene este rash y me vino a consultar por el rash, usted tiene VIH. Lo primero que va a hacer el paciente es asustarse. Entonces, recuerden que nosotros siempre nos vamos como a la forma más común de la probabilidad diagnóstica. Y este rash o este tipo de exantemas que no tienen tampoco nada específico, no nos ofrecen una orientación tan rápida a irnos con el VIH. Entonces, tienen el exantema, pueden tener fiebre y el malestar, ya lo dijimos, algo como una gripe. ¿Bien? También se documentan, sobre todo en esta fase, aparte de la fiebre, diaforesis nocturna. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es la diaforesis nocturna? Sudoración excesiva. Muy bien, sudoración excesiva nocturna. ¿Bien? Algo de lo que sucede también con los pacientes, esto se parece como la fiebre muy nocturna a los pacientes con tuberculosis, que también sucede esta parte. Y pérdida de peso, alguien había mencionado pérdida de peso, ¿no? De ustedes. Entonces, bueno, pues sí puede existir, pero digo, ¿quién no pierde peso ahora, no? Digo, tal vez a algunos nos cuesta más, ¿sí? Yo quiero perder peso, por ejemplo, porque, digo, no saben en realidad cómo me gusta comer y a veces digo, creo que ya me estoy pasando. Muchas personas que bajan tal vez 2 kilos, 3 kilos en un mes, 2 meses, y cuando nosotros les preguntamos, ¿ha bajado de peso? Sí. ¿Y cómo lo nota o cómo se ha dado cuenta? ¿Se ha medido o se ha pesado? Pues fíjese que sí me pesé y bajé 3 kilos, ¿no? Y ya después nos empiezan a contar, pero fíjese que he tenido muchas preocupaciones, no he comido bien, me estoy divorciando, fíjese que también tengo ansiedad, que puede ser alguna de las formas en las que lo refleje. Entonces, tampoco la pérdida de peso, digo, estaría en una de las cuestiones como para decir, usted tiene VIH porque ya perdió 5 kilos en un mes. Tal vez inclusive sería como mucho más probable el asociarlo con neoplasias cuando vemos ya también laboratorios y que podamos tener sintomatología en el paciente. Pero por el simple hecho de perder peso, no podríamos generar ya una asociación clínica con ello. En la fase asintomática, que si bien el paciente está asintomático y que, vamos a decirlo entre comillas, vamos a considerarlo como benigno, porque no hay algo que pueda orientarnos a esta parte, tal vez la linfadenopatía es la que comenzaría más a notarse en la exploración física, pero son ganglios que no duelen, son ganglios que no se desplazan, son ganglios un poco más adheridos hacia los planos profundos, pero se menciona en muchos libros, y lo dice Lange, puede ser un síntoma de presentación. También lo mismo, linfadenopatías, bueno, puede haber por muchísimas causas. Y ahora sí, cuando ya el paciente en realidad ha estado a lo mejor sin tratamiento o está debutando en muchas de las características
clínicas, vamos a tener ahora lo que llamamos las infecciones oportunistas y también aparición de lesiones que no está provocado al 100% por un virus, bacteria, pero que se ocasiona muchísimo en ellos. Entonces, ¿qué tenemos? Leucoplasia vellosa. ¿Bien? Es lo que ustedes están observando en esta diapositiva. Sarcomas de Kaposi, angiomatosis basilar cutánea, que es esta, ¿bien? Infecciones recurrentes y graves y neoplasias malignas. También el hecho de las apariciones de neoplasias, como por ejemplo el cáncer cervicouterino, nos obligaría de alguna forma a ofrecerle también un screening para VIH. ¿Bien? Entonces, el sarcoma de Kaposi, cuando nosotros hacemos una determinación y vemos estas lesiones que son moteadas, que son de una coloración azulada, yo los he visto y son más azulados o violáceos que otro tipo de coloración. Entonces, no son dolorosas, pueden aparecer sobre todo en una gran orientación de los tejidos. Bueno, un paciente con estas características del sarcoma de Kaposi prácticamente también nos obliga a hacer pruebas de VIH. Bien, la mayor localización del sarcoma es facial, ¿ok? Y sobre todo a nivel frontal. Eso es por lo menos lo que se explica mucho más en los pacientes con VIH y que ya tienen SIDA. Entonces, si se dan cuenta, manifestaciones clínicas no tendríamos que hablar mucho porque todo va a ser secundario al proceso inmunológico que se vaya deprimiendo con el paciente, ¿sí? O sea, conforme va avanzando el estado de inmunodepresión, es la forma en la que la gran mayoría de oportunistas se van a acercar y van a desarrollar cualquier tipo de complicación. ¿Bien? Entonces, paciente que no mejora por cualquier causa, tal vez ayer lo mencionaba, ¿no? Que creo que fue Juan. A mí me hicieron de pequeño porque no sabía de que estaba enfermo. Bueno, fue totalmente acertado lo que le hicieron, porque entra dentro de las categorías para que nosotros sepamos, pues si se puede tratar o no, ¿bien? De un caso de VIH, a eso me refiero. Entonces, bueno, paciente, y se los digo de una forma como que nunca se les debe olvidar, si yo tengo a un paciente que no mejora, vaya, ustedes estarían haciéndole mal en retrasar la posible prueba diagnóstica para VIH. ¿Ven? Así es que siempre ofrecerlo. No mejora, VIH. Tuve un caso en mi servicio social. Enrique se llamaba el señor. Y don Enrique, me costó mucho trabajo llegar al diagnóstico del VIH porque uno en esas épocas, créanlo, es totalmente inexperto, ¿no? No vamos a decir que ya por el hecho de que estoy haciendo mi servicio social ya tengo mucho conocimiento, o aunque tenga buenas calificaciones, o aunque tenga también pues mucha práctica, vaya, créanlo, ese año es el momento en el que nos enfrentamos y podemos ver si estamos o no aprendiendo o aplicando la medicina. El chiste es que este señor rondaba alrededor de los 47, 49 años por ahí. Alcohólico el señor, por supuesto, porque todos los días se echaba su vasito de aguardiente, pero él refería que, aparte era fumador, ¿no? Entonces refería que tenía tositos. Ya saben, el doctor Rafael, tratando inclusive hasta de cumplir sus metas de epidemiológicas del IMSS, le dije, vámonos a hacer como un técnica de esputo y seguramente este señor tiene tuberculosis. Bueno, salieron negativas las pruebas, yo le empecé a dar incluso hasta una semana corta de corticosteroides, mejoró un poco, pero después como de un mes volvió a regresar y después volvió a regresar. Entonces le dije, señor, dice que a nosotros hay que hacerle una investigación. Yo no sé qué pueda tener a nivel pulmonar porque no tengo una radiografía, porque no tengo un cultivo, porque no me suena que usted tenga como algo que le haya pasado y ya le había dado antibiótico, ¿no? O sea, como en la tercera ocasión dije, bueno, o sea, si nada más tiene tos, pero no tiene ningún dato de que exista hiperemiorofaringia, crecimiento del delino, pues bueno, ya dentro de mis últimas cosas que dije, vamos a darle antibiótico al señor, y me acuerdo que hasta le di 2 antibióticos, le di amoxicilina con ácido clavulánico, y le di inyecciones de ceftriaxona. Entonces dije, bueno,
sea lo que sea de bacteria, lo va a matar, ¿no? Y no fue así. Seguía y persistía esa sintomatología y a final de cuentas dijimos, bueno, vamos a hacer un VIH, pruebas de funcionamiento hepático, citometría hemática, pruebas de función renal, bla, bla, bla. Y resultó que el señor tenía VIH. El señor, como todas las comunidades rurales, hubo un tiempo en que se van, más bien dicho, como por un tiempo prolongado hacia Estados Unidos a trabajar y regresan. Se van como 6, 7, 10 meses, un año, los que son de forma transitoria, sin permisos, por supuesto, hacen dinero, se regresan y mejoran su casa, o lo que quieren hacer con su dinero. Este señor era así, ¿ven? Entonces, bueno, ya se imaginarán también cómo después decirle a la esposa. Yo no me encargué de decirle, yo incluso le dije, si usted quiere, yo le digo, esposa, bla, bla. No, yo le digo. Bueno, adelante, se tiene que respetar esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pruebas diagnósticas tenemos? Lo primero, paciente con infecciones graves, recurrentes o inusuales sin otra causa, estamos totalmente obligados a ofrecerles una prueba de VIH. No hay más, ¿sí? Ese paciente puede estar inmunodeprimido o puede tener ya una asociación de agente oportunista. Entonces, screening. ¿Cómo nosotros hacemos técnicas de cribado? Porque ese es el screening. ¿Ven? Todas las personas, y por eso les mencionaba ayer que quien se había hecho una prueba. Al hacernos una prueba estamos haciendo un screening para saber si tenemos o no tenemos. Entonces, se han determinado pautas, porque eso ya también están establecidas tanto por CDC, por la Asociación Americana de Enfermedades Contagiosas y muchas otras entidades, que nosotros podemos hacer una ELISA de alta sensibilidad. ELISA tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. La sensibilidad rondará alrededor del 98-99%. Y la especificidad tal vez como del 97%. Y después, esa es una técnica de cribado. Si mi técnica sale negativa, como tiene una sensibilidad tan alta, yo le puedo decir al paciente, usted no está enfermo de VIH. Si sale positiva, aquí entonces tenemos que hacer una prueba confirmatoria, y esa prueba confirmatoria se hace a través de la técnica de Western blot. ¿Ok? Entonces tenemos una ELISA de alta sensibilidad, que es la técnica más querida por todos los médicos y que está totalmente accesible también en los laboratorios clínicos de Ciudad del Carmen. Sería la primera con la que tendríamos que iniciar siempre. Si yo tengo un paciente que ya tiene neumonía, ¿me tengo que saltar a darle la prueba de Western blot? No. Tengo que siempre iniciar con la prueba más sensible, porque esa es la que me va a permitir con un mayor índice de confianza decir si el paciente está o no enfermo, ¿ven? Si está o no está sano. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que estar teniendo en cuenta, los valores de sensibilidad y los valores de especificidad. Entonces, de ahí va a ser una detección de los tipos M, N y O del VIH-1 y del VIH-2. Y por supuesto, si el resultado torna positivo, necesito entonces la prueba de confirmación, y esa prueba de confirmación se conoce como Western blot. Entonces, ese es el caminito que yo tengo que seguir. Paciente que yo sospecho que tiene VIH, listo, señor Miguel, se va a hacer esto. ¿Qué va a incluirse? Se va a incluir la prueba de ELISA contra VIH. ¿Sale positiva esa prueba? Muy bien, vamos a hacer una prueba con mayor índice de especificidad. Y esa prueba es, entonces, Western blot. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos, cómo tenemos que hacer ese tipo de cribado? ¿Cuál es la principal prueba que vamos a utilizar de manera instantánea si tenemos un caso de sospecha? Digo, ahora, tal vez la prueba de ELISA deberá costar alrededor de unos 600 pesos. Hay lugares tal vez hasta que la tienen como en 300 pesos. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte. ¿Bien? Y la Western blot lo que nos va a hacer es la confirmación en los casos que se trata de un paciente positivo. Los anticuerpos también son reconocidos H1 para VIH1 y VIH2.
y prácticamente se hace una determinación del ARN para resolver el inmunoensayo reactivo. Es decir, Western blot nos va a dar la confirmación. Así de simple. ¿Bien? Entonces, ahora sí, yo ya tengo positivo la prueba de Western blot. Lo primero que tengo que decirle a mi paciente es, señor, usted, o señora, o niño, niña, dependiendo como sea, usted tiene VIH. ¿Bien? ¿Se entendió entonces, chicos? ¿Qué otro tipo de pruebas diagnósticas yo puedo hacer? Puedo inclusive hacer hasta un cultivo viral. No se hacen de forma tan frecuente, pero también existe un cultivo viral. Cuando yo ya tengo la parte confirmatoria de VIH, yo tengo que pasar entonces a lo siguiente. Hacer un recuento de células TCD4 y hacer una carga viral. Eso es secundario. Oiga, pero que la hago toda junta. No, se tiene que ir paso a paso, se tiene que ir con relación a este tipo de directrices. Entonces, yo ya que tengo un caso confirmatorio, pido el linfocito TCD4 y este es el indicador más confiable para decirle a mi paciente si en algún punto va a tener o no infecciones oportunistas. Esa es pregunta de examen. De las siguientes pruebas de diagnóstico para VIH, ¿cuál es la más específica y de mayor utilidad para conocer el pronóstico del paciente con relación a las infecciones oportunistas? ELISA, Western blot, citometría hemática, recuento de células TCD4, carga viral. Respuesta correcta tiene que ser el recuento de células TCD4. ¿Bien? Rango va entre 500 a 2000 células. Si estamos en un valor más o menos entre los 200 y las 500, no lo consideramos SIDA, sin embargo hay que tenerlo muy vigilado por el hecho de que sí puede desarrollar SIDA. ¿Bien? Menos de 200, SIDA. Y con relación a la carga viral, marcador sustituto de la tasa de replicación viral. La mayoría ocurre en los ganglios linfáticos, se hace precisamente esa determinación y se hace una amplificación de ARN viral con PCR, con prueba de PCR. Más de 30,000 se tiene un riesgo de 18.5 veces más por muerte por SIDA. Es decir, si a mí me reporta el laboratorio, oiga, es que su paciente tiene una carga viral de 30,000 copias, bueno, entonces ese paciente puede llegar a complicarse de una forma muy rápida. Supresión viral óptima en menos de 20 a 75 copias. O sea, se ha establecido. Yo voy a tener una supresión o una disminución de la agudeza visual. ¿En qué porcentaje? Bueno, ya lo tienen aquí. ¿Bien? 20 a 75 copias. Pruebas secundarias. ¿Qué también tenemos que hacer? Le digo, ya hicimos primero el caminito con la prueba de ELISA y después el Western blot. Se confirmó el paciente y después, ¿qué hago? TCD4 y después hago carga viral o al mismo tiempo ya de forma secundaria. Bueno, entonces existen ciertos complementos que tengo que darle a mi paciente sí o sí porque existe la probabilidad. Entonces, puedo solicitar un cultivo viral, puedo solicitar técnicas moleculares de ADN y ARN, que es lo que se hace con el objetivo de encontrar el tipaje o la cadena, y estudios de referencia que hay que hacer, prueba de Mantux, ya saben qué es la prueba de Mantux y quién tiene prácticamente las indicaciones. BDRL, hay que tratar de determinar si el paciente puede tener o no otro tipo de infecciones virales o inclusive también bacterianas. Los NAT, que ya hemos hablado de esas técnicas, y también estudios de referencia contra hepatitis. ¿Bien? Entonces, entre más tengamos un expediente completo de laboratorios para nuestro paciente, también nos los va a agradecer. ¿Sí? Tratamiento. Aquí viene algo importante que les tengo que decir antes de que se terminen las diapositivas. No existe un tratamiento, o sea, sí, para cada persona y que sea estandarizado para todos. ¿A qué me refiero mucho de esto? Si bien muchas de las recomendaciones nos pueden decir, usted va a iniciar con este retroviral y este retroviral, muy bien, pero se tiene que individualizar para cada uno de ellos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el estadio de la enfermedad.
si se ha o no dado el tratamiento para infecciones oportunistas que tenga el paciente, evitar el deterioro del sistema inmunológico y terapia antirretroviral es de gran actividad que va a suprimir la replicación, no va a eliminar el virus, sino el proceso, de replicación. Recuperación del número de células TCD4 y mejora de respuestas inmunológicas como los principales objetivos. Y por supuesto, iniciar un tratamiento en un umbral de 350 células TCD4, que recuerden, la mayoría de las personas, cuando dan un tratamiento, me refiero a los médicos, no se esperan, por supuesto, que descienda de los 200 copias para esto. Si ya estoy viendo que esas células están disminuyendo de cantidad y su función ya no es la misma, por supuesto, yo ya no tengo que retrasar ningún tipo de terapia. Bien. Existen unas pautas. Esas pautas son de la Asociación Americana de Enfermedades Infectocontagiosas y dice que para todo paciente que tiene VIH o en sospecha de VIH, para la confirmación, se tienen que realizar exámenes de detección de diabetes, de osteoporosis y de cáncer de colon. Ustedes me van a decir, ¿hacen eso en México? No. ¿Sí? Ninguna de estas pautas se hace en México como para querer tener un mejor seguimiento de cada uno de los pacientes. No se hace. No hay estandarización. Vacunación contra neumococo, influenza, hepatitis A y también hepatitis B como las más frecuentes. Pregunta, ¿un paciente con VIH se puede vacunar contra COVID? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, sí puede. No hay indicación que diga que no. Muy bien. Totalmente permitido. Oiga, es que nada, váyase a vacunar. ¿Ok? Control de lípidos, por supuesto, por los riesgos cardiovasculares. Control de factores de riesgo cardiovascular. Detección de niveles virales cada 6 o 12 meses. Todos los pacientes tendrían que tener esto siempre. Cada 6 meses, y mi médico ya me dice, usted tiene que venir cada 12 meses, pues bueno, no habría tanto problema. Mujeres, hay que buscar siempre tricomonas, gonorrea y clamidia, y no solo en ellos, no solo en esta población. También los hombres deben estar involucrados cuando se tengan infecciones de transmisión sexual. ¿Bien? Entonces, los tratamientos son los HART, que en español es la traducción terapia antirretroviral de gran actividad. Entonces, siempre iniciarlo lo más rápido posible y, por supuesto, evitar las infecciones oportunistas. También estas infecciones oportunistas deberán tener un tratamiento. Entonces, ¿qué se utilizan? Vaya, no les quiero llenar la cabeza de los nombres, sino que nada más quiero que lo sepan y que, a final de cuentas, ni siquiera yo, que tal vez tengo más experiencia que ustedes y es lo único, ni siquiera yo tal vez tendría esa expertise de indicar qué tipo de tratamiento es el mejor para cada uno de los pacientes. ¿Bien? Existen inhibidores de los nucleósidos de transcriptasa inversa, inhibidores de proteasa, inhibidores de transcripción inversa no nucleósidos, inhibidores de entrada y también inhibidores de transferencia de cadena de integrasa. ¿Bien? Recomendaciones también de la DHHS 2019, que en este momento no me acuerdo en lo absoluto qué es el DHHS. ¿Bien? Lo que sí les puedo decir es que esto, la ITSA, es la Asociación Americana de Enfermedades Infectocontagiosas. ¿Okay? Entonces, dudas o preguntas que tengamos. No vamos a ver tratamientos porque los tratamientos, créanlo, son complejos, extremadamente complejos. Entonces, dudas o preguntas, chicos, que tengamos de VIH. ¿Nada? Disculpe, entonces, a los pacientes con VIH únicamente se les va a aislar cuando se les presente. ¿Mande? ¿De dónde lo aislaríamos, Isaco? ¿Por qué? O, a ver, termina tu pregunta. En un hospital, pues. De hecho, el aislamiento por el hospital, usualmente para los pacientes con VIH, es por la infección oportunista, ¿sí? No por el VIH, ¿ok? Y por supuesto, por las precauciones que se tiene que tener con el personal sanitario. No todos los pacientes, ejemplo, digamos que un paciente con VIH se fracturó y que hay que hacerle curaciones cada
8 horas, cada curación por turno. No es lo mismo tenerlo en un pabellón completo de otro tipo de pacientes, a que tal vez lo tengamos aislado por también la condición que requiere su cuidado, no por el hecho de la condición de la infección que es por VIH. ¿Bien? Entonces, no tendríamos que aislarlo. Yo tuviera algún familiar, yo no le diría, pues te quedas hasta que tu recuento de CD4 esté por arriba de los 200. No, pueden hacer o ir haciendo sus actividades de forma normal, de forma inmediata. Lo que nos va a interesar es que tomen lo más rápido posible el tratamiento HART. ¿Ok? ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Todo bien? Entonces terminamos y para mañana vamos a ver, mañana y el lunes vamos a ver hepatitis, términos generales, ¿sí? Porque también es muy amplio las hepatitis. Y lunes y martes, perdón. Viernes y lunes va a ser hepatitis, martes no va a haber clase y el miércoles examen. ¿Correcto? ¿Bien, chicos? Sí, doctor. Bien. Cuídense Sí, doctor. entonces, Oiga, por doctor, favor. doctor, yo tengo una duda. Sí. Es que me acuerdo que la semana pasada había comentado algo sobre las tareas que se le habían enviado. Sí, ya las terminé, de hecho. Esas hasta el final les voy a decir cuál es su puntaje. Seguramente mañana les dejaré otra tarea para que sea el puntaje de .5 para que puedan algunas personas elevar su promedio. Personas recuerden lo que no entregaron a tiempo, personas que pudiera estar incompleta, tal vez de esto. Aún no decido cuál les va a dar qué porcentaje, ¿no? Hay algunas correcciones que son mínimas en cada una de sus tareas, pero en términos generales fue bueno. Mañana ya les diré cuál será la otra tarea, porque no quiero realizar tantas tareas, eso os he dicho. Pero ya veremos algo que también sea sencillo, por lo menos como lo anterior. ¿Ven? Así es que esas tareas ya también se las diré mañana para entregar seguramente el lunes o el domingo en la noche a más tarde. Ya les diré todos los detalles, a ver qué se me ocurre. ¿Ven? Entonces, ¿totalmente claro, Ramiro? Sí, doctor, todo claro, muchas gracias. Bien. Ok, chicos, entonces que pasen buena noche, pórtense bien, estudien. Adiós a todos. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, Bye. igualmente. Gracias, doctor. Doctor, hasta lunes.